Recusan al presidente de la Corte Constitucional para que no debata reforma pensional. En medio del estudio de varias demandas presentadas contra la reforma pensional impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, el abogado Harold Castiblanco ha interpuesto una recusación en contra del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien actualmente ocupa la presidencia de la Corte Constitucional. La recusación tiene como objetivo apartar a Ibáñez de la discusión sobre la reforma, argumentando posibles conflictos de interés debido a su trayectoria política y los apoyos que recibió durante su elección como magistrado. Uno de los principales argumentos expuestos por Castiblanco es la afiliación política de Jorge Enrique Ibáñez en el pasado. Según el abogado, Ibáñez tuvo vínculos con las Juventudes Conservadoras y llegó a ser concejal del Partido Conservador en el año 1978. Esto, en su opinión, podría generar dudas razonables sobre la imparcialidad del magistrado a la hora de tomar decisiones que involucran iniciativas progresistas como la reforma pensional promovida por el gobierno de Petro. Asimismo, se sostiene que la llegada de Ibáñez a la Corte Constitucional en 2020 fue respaldada por sectores políticos afines al entonces presidente Iván Duque, tales como el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador. Esto, según la recusación presentada, podría condicionar su postura frente a la demanda contra la reforma pensional que ha sido promovida por la senadora Paloma Valencia, férrea opositora del actual gobierno y una de las principales voces en contra de la propuesta gubernamental. El debate sobre la reforma pensional ha sido uno de los temas más polémicos en el panorama político del país. Esta iniciativa, promovida por la administración de Gustavo Petro, busca modificar el actual sistema de pensiones con el objetivo de ampliar la cobertura y fortalecer el papel del Estado en la administración de los fondos de pensión. Sin embargo, la propuesta ha generado un intenso debate en diversos sectores, ya que algunos consideran que podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema y limitar la participación de los fondos privados. La Corte Constitucional ha recibido múltiples demandas que cuestionan la constitucionalidad de la reforma, argumentando que podría vulnerar derechos adquiridos y afectar la seguridad jurídica del país. En este contexto, la recusación contra Jorge Enrique Ibáñez cobra especial relevancia, ya que su exclusión del proceso podría alterar la conformación del tribunal encargado de tomar una decisión definitiva sobre la reforma. En caso de que la Corte declare la inconstitucionalidad de la reforma pensional, el gobierno de Petro enfrentaría un duro revés en una de sus principales apuestas de política pública. Esto no solo tendría implicaciones en el ámbito legislativo, sino que también podría intensificar las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, un órgano que históricamente ha jugado un papel clave en la definición del marco jurídico del país. Además, la eventual anulación de la reforma pensional podría generar reacciones en la ciudadanía, incluyendo posibles movilizaciones sociales organizadas por sectores que respaldan la propuesta del gobierno. Estas manifestaciones podrían convertirse en un escenario de presión política sobre las instituciones, en un contexto donde el debate sobre la justicia social y el papel del Estado en la protección de los derechos económicos de los ciudadanos se encuentra en el centro del debate público. El próximo jueves 20 de febrero, la Corte Constitucional tiene previsto iniciar el análisis de la ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Dada la recusación presentada en su contra, la Corte deberá evaluar si procede o no su apartamiento del caso. La decisión sobre esta recusación podría influir en el desenlace del proceso, ya que definiría la composición del tribunal encargado de tomar una determinación definitiva sobre la reforma. Ante este panorama, la expectativa en el ámbito político y judicial es alta. La resolución de esta controversia no solo afectará el destino de la reforma pensional, sino que también podría sentar un precedente sobre la participación de los magistrados en debates de alto impacto político. La independencia judicial y la confianza en las instituciones son aspectos fundamentales en este proceso, y cualquier decisión que se tome será objeto de un intenso escrutinio por parte de la ciudadanía y los diferentes actores políticos. El contexto de la reforma pensional ha generado un amplio debate dentro de los círculos académicos, económicos y sociales. Desde una perspectiva técnica, los expertos han señalado que la propuesta gubernamental busca corregir las deficiencias del sistema actual, en el que una parte importante de la población no logra acceder a una pensión digna debido a los requisitos de cotización y la informalidad laboral. No obstante, críticos de la reforma argumentan que su implementación podría generar un aumento en la presión fiscal, comprometiendo el equilibrio financiero del país a largo plazo. Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la creación de un pilar solidario, en el cual el Estado asume un rol protagónico en la distribución de los recursos pensionales.
Mientras que algunos sectores consideran que esta medida es necesaria para garantizar mayor equidad y justicia social, otros advierten que el modelo estatal puede generar incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema, especialmente si la administración de los fondos no se maneja con eficiencia y transparencia. El papel de la Corte Constitucional en este proceso es clave, pues su fallo determinará si la reforma puede seguir adelante o si deberá ser modificada para ajustarse a los parámetros constitucionales. La decisión que tome la Corte no solo impactará a los actuales trabajadores y pensionados, sino que también definirá el modelo de protección social para las futuras generaciones. Por otro lado, el panorama político en el que se desarrolla esta discusión también es relevante. El gobierno de Gustavo Petro ha defendido su propuesta como una de las piedras angulares de su gestión, enmarcándola dentro de su visión de un Estado más activo en la garantía de derechos fundamentales. Sin embargo, la oposición ha utilizado la reforma como un punto de ataque contra la administración, argumentando que podría representar un retroceso en términos de estabilidad económica y confianza inversionista. En este contexto, la recusación contra el magistrado Ibáñez adquiere una dimensión aún más significativa. Si la Corte decide apartarlo del proceso, se abriría la posibilidad de que un nuevo magistrado asuma el liderazgo en la discusión de la reforma, lo que podría cambiar el rumbo del fallo final. Este escenario ha generado todo tipo de especulaciones y expectativas dentro del ámbito político y judicial, pues se trata de una de las decisiones más trascendentales de los últimos años. A medida que se desarrolla este debate, también se han planteado interrogantes sobre el futuro de la seguridad social en Colombia. Expertos en derecho constitucional y economía han señalado que, independientemente del fallo de la Corte, el país necesita una reforma estructural que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. La discusión sobre la vejez digna, la equidad en el acceso a los beneficios y la viabilidad económica sigue siendo un tema central en el debate público. Si te interesa estar al tanto de temas como este y conocer más sobre el panorama político y judicial del país, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario sobre este importante debate. ¿Crees que la recusación es válida o consideras que el magistrado Ibáñez debe seguir en la discusión? Déjanos tu opinión y sigamos el debate juntos.